Estimados clientes, les saluda Esteban Donoso este 20 de febrero de 2024. Primero, clarificando para aquellos clientes que ya hicieron el proceso en el mes de enero, que todos ustedes están a salvo de aquel requisito que pretende una pretendida, valga la redundancia, reforma a la ley de nacionalidad, que es 3 años de residencia en Portugal. Ese requisito, si llega a ver la luz del día, pues pondría fin a nuestras aspiraciones. Pero en definitiva, todos aquellos que en el mes de enero, junto con nosotros, presentaron sus solicitudes al Ministerio de Justicia, están a salvo de aquel requisito, y para aquellos que aún no han presentado, podrían también estar a salvo en este mes de febrero si presentan ya sus solicitudes. Y potencialmente, y eso lo veremos al último, también aquellos que se animen a hacerlo en el mes de marzo, potencialmente. Explicaremos esto al último del video. El video el día de hoy tiene como cometido explicar el resultado de aquel veto presidencial, esa consulta del presidente para estructurar un veto por constitucionalidad a la norma, cosa que se ha decidido justo a los 25 días, el término que le da a la ley a la Corte Constitucional el día de hoy, y la Corte Constitucional portuguesa finalmente ha decretado que no encuentra inconstitucionalidad en uno de los artículos, del artículo que motivó esta consulta de la pretendida reforma. Y eso quiere decir que la reforma puede ir adelante. Explicaremos al último qué le falta para convertirse en ley y cómo podrían los interesados, presentando antes de que esta ley entre en vigencia, pues finalmente sortear aquel requisito de vivir 3 años en Portugal para poder realizar el proceso. No obstante, la noticia del día de hoy sí resulta negativa para aquellos que tenían la aspiración de no tener que viajar a Portugal para poder realizar el proceso, cosa que es parte esencial del proceso según está estructurado en nuestro contrato, y sabíamos que esto era lo más probable en definitiva. Pero aquellos que teníamos la esperanza de que esto no llegue a aplicarse y les decíamos esperemos para ver, aún les decimos esperemos para ver porque le falta un trecho pequeño, pero un trecho al fin a esta pretendida reforma para convertirse en ley. Pero finalmente, el día de hoy, la Corte Constitucional ha determinado aquello, y vamos a pasar pues a revisar cómo el día de hoy, 20 de febrero, la Corte Constitucional ha determinado aquello. Y esto les enseñamos para constancia, sí, de todos ustedes, por supuesto, pero también porque en el primer video, que aquellos que no hayan hecho el proceso aún con nosotros y quieran iniciar, tienen que verlo primero. Esta es una actualización a ese video. Tienen que verlos juntos para entender el contexto de esto. No hemos cambiado de video aún porque aún no se convierte en ley la pretendida reforma, entonces aún las consideraciones ahí esgrimidas más las esgrimidas en este video están en plena vigencia. Pero en definitiva, como escribíamos en ese primer video, decíamos que el argumento que podría utilizar la Corte, y no nos equivocamos, fue que, y de hecho es el que utilizó, que la norma no es retroactiva, sino retrospectiva. Ya vamos a ver qué norma, pero en definitiva era esto lo que anunciábamos. Vamos a pasar rápidamente al seguir, pues así la norma, seguir así la sentencia y ver cómo reiteradamente habla de este tema de la retrospección y la diferencia de la retroactividad. Y en definitiva no fallamos nuestro criterio al decir que eventualmente podían irse por este lado, cosa que han hecho. Y la decisión finalmente es, como anunciamos en un principio, no pronunciarse por que exista inconstitucionalidad en la norma. Esto es algo común en técnica constitucional, es decir, las cortes constitucionales, los jueces constitucionales, cuando analizan una norma en abstracto, no pueden decir esta norma es constitucional, sino a la luz actual no encontramos que sea inconstitucional, y pues esto deja en alguna manera zanjado el asunto. ¿De qué norma estamos hablando? Y vale la pena pues ir a este diario de la Asamblea de la República. No es el diario de la República, y esa distinción hacen en Portugal, que es muy interesante. No es el registro oficial, sino es el diario de la Asamblea. Y ha publicado la pretendida reforma el 12 de enero, como sabíamos, y pues esta contiene ciertos textos. El artículo sexto está referido ya al artículo sexto de la ley, cómo quedaría este,
Y en el artículo sexto de la ley se dice que el gobierno puede conceder la nacionalidad a aquellos descendientes de los judíos sefardíes y establece ciertas condiciones. Una es básicamente el certificado de la SIL, que ahora tiene que venir con una homologación final, al menos si ve la luz esta pretendida reforma de una comisión conformada con el gobierno, ya no solo la Comunidad Israelita de Lisboa como era antes, lo cual eso puede ser positivo, no es materia del video actual, pero en definitiva el requisito que ponen como único, más allá de obviamente la conexión con apellidos y linaje sefardí portugués, o en general ellos lo entienden que el sefardí portugués es ibérico, la residencia legalmente en el territorio portugués por un periodo de por lo menos 3 años. Con esto estaríamos fuera. Aquellos que ingresemos antes de que este texto se convierta en ley, estaremos salvados de este requisito, que es básicamente poner fin al asunto. Y eh, en definitiva, el artículo que motivó la consulta del presidente es este artículo sexto de la reforma, no sexto de la ley de nacionalidad, el que veíamos del sexto de la ley, pero el sexto de la reforma, que es una introducción de un esquema para los pedidos pendientes, y básicamente lo que hace este decreto es a aquellos que han presentado desde el 1 de septiembre de 2022 que estaban al amparo de un reglamento que en una sentencia fue declarado inconstitucional, en una sentencia de más bajo nivel que la Corte Constitucional, en el Tribunal Administrativo y Fiscal de Porto, dijo es inconstitucional que por decreto, este decreto de 2022, de 18 de marzo, hayan establecido ciertos requisitos. Y dijo, eso debió haberse hecho por ley, pues ahora lo ponen por ley de manera retrospectiva. No podemos decir ya de manera retroactiva por la sentencia ahora de la Corte Constitucional, pero de manera retrospectiva sí. Y dice lo mismo que decía ese reglamento y añaden una más, pero dice lo mismo en cuanto a titularidad transmitida a mortis causa, es decir, por herencia de derechos reales sobre inmuebles, algo imposible de conseguir, o de otros derechos como sociedades comerciales o cooperativas. Nosotros creemos que el mortis causa, es decir, herencia, aplica a todos. Hay quienes manifiestan que podría solo aplicarse para los inmuebles. Si es que esa fuera la realidad, nosotros igual les pedimos que sean parte de una cooperativa. Y esa cooperativa, para la cual uno tiene que sacar un NIF y un NIS, por favor, ver el video original que explica además cómo esto puede beneficiar a hijos menores de edad para futuro poder ser reclamados como portugueses, pero en definitiva ese NIF y NIS permite ser parte de la cooperativa y ser parte de esa cooperativa permite que estos, que es al requisito que nosotros apuntamos, que es del B, que es viajes a lo largo de la vida a Portugal, que establezcan una conexión efectiva y duradera con Portugal, se hagan al amparo, sí, por ustedes mismos si quieren, o incluso guiados de una manera incluso más cerca a través de una relación comercial que tenemos con una mayorista de agencias de viaje que coincidentalmente está en nuestro mismo edificio en el piso segundo, nosotros estamos en el piso quinto, o por su parte, pero sí bajo el amparo de Al-Musim, de nuestra cooperativa, hacer estos viajes que deberán ser de 2 semanas cada uno, por lo menos, 2 por lo menos a lo largo del proceso, y además que visiten ciertos lugares relativos justamente a lo que promueve la cooperativa Nusim, que es la historia y cultura sefardí en Portugal. Y esos son los que pasan a ser retrospectivamente requisitos que son y casi idénticos o idénticos en realidad a los que estaban establecidos en este decreto. Añade uno, este artículo sexto que establece este tema de los pedidos pendientes, que es la autorización de residencia por más de un año en Portugal, la titularidad de la misma. Y en definitiva, nosotros sí ofrecemos sistemas de visas que te darían titularidad de residencia por más de un año. Es otra opción que se puede aplicar ahora y de llegar a ver la luz del día esta ley. Es decir, todavía no estamos listos para que compren los pasajes o que hagan estas gestiones de visas si es que esto llega a pasar. Eh, lo que estamos es anunciando lo que ha venido dándose y que pone más cerca aún a que esta se convierta en ley. Y si se convierte en ley esto les es aplicado para aquellos que
lleguen a entrar antes de la vigencia de esta ley. Y la entrada en vigor de esta ley es el primer día del mes siguiente a su publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si se publica en este mes de febrero, los que entraron antes del 1 de marzo estarán a salvo de esto de acá, de 3 años de residencia legal en Portugal. Y eso queremos evitar porque prácticamente si uno va y vive 5 años, igual le pueden dar la residencia, la nacionalidad por residencia. Esto acorta apenas 2 años. Bueno, puede ser algo, pero este sería el esquema que rige a lo futuro. Para el pasado, retrospectivamente, no retroactivamente, ya lo ha dicho la Corte, retrospectivamente le caben estos requisitos. Entonces, hay que cumplir con esos requisitos a todos aquellos que hayan presentado su solicitud antes de que entre en su vigencia. Esto podrá entrar en vigencia en algún momento será aún algo por determinar. Y ahí vamos al último de los puntos que anunciábamos sería tal al inicio de este video. Esto podrá ver la luz del día tan pronto el presidente ponga el ejecútese y se mande a publicar en el registro oficial, no en el diario de la Asamblea como veíamos antes, sino en el registro oficial en Portugal. Y eso puede pasar ahora, una vez que hoy 20 de de febrero ha resuelto la Corte Constitucional lo que ha resuelto y hemos visto, pasa al presidente de la República y el presidente tiene la opción de ejercer su derecho a veto político. No creemos que lo vaya a hacer, pero puede hacerlo, tiene 20 días incluso para hacerlo. En este caso no sería por una razón de constitucionalidad o hacer una consulta a un tercero, sino porque por su convicción no le parece. Si es así, pues lo veta y otra vez tiene que volver al Parlamento. El Parlamento ahora está disuelto porque hay elecciones que son justamente para el mes de marzo y una vez que se constituye ese Parlamento tendría que tramitar ese veto político. No creemos que esa sea la circunstancia, pero podría ser. Por eso digo, todavía no es momento de comprar los pasajes. Veamos qué pasa con el presidente, que al menos en teoría podría vetarlo ahora y de aquí en 20 días. Bueno, en 20 días desde que reciba en su escritorio el comunicado de la Corte Constitucional esta norma. Pero puede ser también que no quiera vetarlo por constitucionalidad y que hoy o en cualquier momento de estos 20 días lo firme, le ponga su ejecútese y lo mande al registro oficial. Esto puede pasar esta semana, la próxima, y si pasa en un día del mes de febrero, ya para marzo aplicará aquel requisito de 3 años de residencia. Aquellos que quieran ahora mismo aplicar y han venido estudiando la posibilidad, pues hasta este día viernes 23, es decir, apenas 3 días, tendrán que llenar la solicitud a nosotros de manera inmediata y nosotros muy probablemente, y viendo los ritmos y trabajando el fin de semana ya, podríamos hasta el 29 de febrero presentar su solicitud, como consta en nuestro propio formulario que tienen que llenar por sus propios medios, no con la asistencia nuestra. Para eso está el formulario, para que nos pasen la información. Si tienen alguna duda puntual, sí pueden consultárnosla. Pues en definitiva, como dice ese formulario, haremos nuestros mejores esfuerzos para presentarlo y por ahora tenemos sí un número de personas que está interesada. Hemos venido ya presentando durante el mes de febrero también aquellos que no pudieron hacerlo en enero. No hay ningún problema y esos también estarán a salvo, ustedes estarán a salvo y haremos nuestro mejor esfuerzo si es que hay mucho número de personas que ahorita quieren aprovechar esa oportunidad. Quizás en algunos casos, al menos los que presentan hasta el último, no alcancemos por tiempos y devolveremos el dinero en su integridad, excepción de las apostillas si es que las hubiéramos ya generado o tramitado en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, en cuyo caso igual verán ustedes la apostilla y verán que efectivamente se ha devengado aquello. Pero también puede pasar que no publique en el mes de febrero, sino que se tome su tiempo el presidente, tiene otras cosas, incluso está involucrado en temas políticos, en plena época de campaña, si bien, bueno, para qué entrar en aquello. Él llega a su escritorio después de un día, dos, recién el texto y lo analice, se piense un poco el tema y en definitiva publique, sí, este texto y se convierte efectivamente en ley, pero recién en marzo. En cuyo caso, si es que publica el 1 de marzo o en adelante, y además como solo tiene 20 días para pensársela por el veto político,
a mediados de marzo como máximo tendrá que haber tomado una determinación y en definitiva, si es que lo manda a publicar, tendremos ley, pero esa ley entra en vigor el primer día, como vimos en el texto que se mostraba en pantalla, el primer día del mes siguiente a su publicación. Y si es así, pues tendremos hasta finales de marzo para hacer su publicación. Es algo que lo anunciaremos, pero en definitiva, a la fecha de hoy recibiremos máximo hasta este viernes 23 de febrero solicitudes y toda aquella solicitud que venga después podría ser considerada para el mes de marzo y más aún anunciaremos el propio 1 de marzo, si es que no ha habido publicación en el registro oficial de esta norma, el hecho de que así es y tenemos un mes más para poder ingresar sus papeles que cumpliendo con los requisitos que son los que vimos y que se analizan en mayor detalle en el propio contrato, en el video anterior, deben cumplir para efectos de que aparejado a, además, el certificado de origen, que es algo que conseguimos y trabajamos paralelamente, pues será suficiente para la obtención de la nacionalidad y no así 3 años de residencia. Se añade ahora aparentemente una fórmula adicional para conseguir ese requisito que no sería el viajar a Portugal, cuando sí para tener la titularidad, porque dice no haber residido durante 3 años, 1 año, sino titularidad de residencia por 1 año para tenerla en la mano. Se tendrá que ir a Portugal para poder hacer una gestión ante la institución conocida como AIMA. Con eso uno tendrá titularidad de residencia y podrá ir, viajar libremente también. Esa sería una opción que ahora se añade y que nosotros también manejamos visas a Portugal sin duda. Es distinto tener titularidad de residencia, que es lo que exige la norma transitoria, a tener residencia durante 3 años, que es lo que exige la norma definitiva, a la cual queremos evitar presentando su solicitud antes del 1 de marzo, o si es que nos dan la oportunidad, porque el presidente toma más tiempo en poner el ejecútese y su publicación, durante todo el mes de marzo. Muchas gracias por la atención.